buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 2 Samuel 11, del 1 al 27. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías frente en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, pusieron a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Y por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien con nosotros, les hicimos retroceder hasta entrar de la puerta, pero los flecheros tiraron con tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murieron también los siervos de Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mire qué historia más impresionante. Y por alguna razón, los seres humanos, y probablemente un poquito más el hombre, mire, David tenía
un corazón del agrado del Señor. David tenía el favor de Dios. David ya era rey. David ya tenía no solo una mujer, tenía muchas. Aparte tenía concubinas. David tenía un ejército. David tenía muchas riquezas. David tenía muchas cosas también. Y a pesar de tener todo, David vio pasar a una mujer arriba de su terraza, a una mujer que prácticamente era prohibida porque era la mujer de uno de sus guerreros que estaba dando la vida por Israel, y eso quiere decir que si era por Israel, era por el Dios mismo. Y a pesar de eso, David no se pudo contener, no pudo entender las consecuencias a largo plazo que eso puede tener para la vida de él, que lo vamos a seguir leyendo, hasta dónde llegan esas consecuencias por hacer cosas, mire, donde nosotros por alguna razón, pura piocha, terminamos, esas piochas que se levantan y terminan cayendo enterradas otra vez en la tierra, mire, por alguna razón. Y ahorita estamos poniendo el ejemplo de una mujer, pero hay personas que probablemente son muy hábiles, son muy inteligentes, pero que en lugar de ser el problema una mujer, es la ambición al dinero, pero desmedida, de una forma que no le importa hacerle daño para quitar el dinero a otra persona y robársela a ella. A algunos otros por hacer maldades o matar a gente que probablemente sea inocente. Y lo hacen sin pensar en las consecuencias que trae para su vida en el corto plazo, pero también para su familia a largo plazo. Y entonces vemos a un David buscando la manera de solucionar el problema, pero ya no el problema, porque el problema no se puede solucionar ante los ojos de Dios. Lo que él hizo estaba mal, pero tratando de arreglar los efectos, como por ejemplo, mandando que Urías durmiera con la mujer para que después dijera que el hijo era de él y no del rey David. Imagínense la consecuencia que tiene el no pensar antes sus decisiones de ese tipo. Y teniendo a todas las mujeres. O sea, mire, de verdad es triste, es complicado lo que los hombres a veces nos volvemos, porque aquí no es solo David, ¿va? Y qué bonito señalar a David. No, es un ejemplo de lo que termina pasando con nosotros los hombres, que por alguna razón no sentimos esa paz que deberíamos de sentar. Y ponemos el ejemplo de David porque estamos leyendo este capítulo tan interesante, pero sabemos ese background que tiene David y tantas cosas que siempre hizo poniendo al Señor de primero. Y a pesar de eso, mire, David se tropezó y vamos a conocer las consecuencias que tienen esos tropiezos en la vida de David, pero también en la vida de nosotros. Algunos probablemente su problema no va a ser la mujer, probablemente son las drogas y las adicciones, y probablemente es el alcohol. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, si uno no entiende ese problema que tiene enfrente y no sale huyendo de ese tipo de problema, mire, está destinado a cometer estos problemas y a vivir las consecuencias y a terminar uno afectando a las personas que más ama, que es su propia familia, por lo que uno no puede decir no o salir corriendo de una situación complicada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario, Señor. Te pedimos, Señor, pues tener esa fortaleza que tiene David para la guerra, para los problemas, para los desafíos, pero alejarnos de esa picardía que en determinado momento tuvo David y cometió ese error, y todavía después mandó prácticamente a matar a un soldado que estaba peleando por él. Te pedimos, Señor, que nos alejes de esas dificultades, de esas tentaciones, de esos arrebatos que probablemente podemos sentir. Hoy en día ya no solo son los hombres, también las mujeres. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fuertes y a ponerte siempre a ti de primero y a hacer tu voluntad. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.